todos, yo soy Daniela, médica general de la Universidad Libre de Cali y hoy les voy a hablar de dermatitis seborreica. Los asesores que me ayudaron para mi exposición fueron el doctor Rafael Arango Vélez, dermatólogo de la Universidad de Caldas, y la doctora Rosa Inés Muñoz Mejía, residente de tercer año de la Universidad de Caldas. Bueno, primero vamos a empezar con la definición. La dermatitis seborreica es una enfermedad crónica, recurrente y multifactorial que afecta a las zonas seborreicas. Estas son las zonas que mayor concentración y actividad tienen de glándulas sebáceas. En esta imagen de la derecha vemos cuál es la distribución de las zonas seborreicas. Estas son la piel cabelluda, el área centrofacial, el tórax superior o el área interescapular, las axilas y la zona inguinal. Bueno, en la epidemiología, esta es una de las enfermedades más frecuentes que hay en la piel, afecta a la población sana en un 2 a 3% y en los inmunosuprimidos los afecta mucho más. En los pacientes con VIH la prevalencia es del 30 al 33%, en los pacientes con trasplante renal es del 9,5%, en los niños tiene una distribución bimodal de afectación, la primera entre las 2 semanas de edad hasta los 12 meses y en la pospubertad. En los menores de 5 años, la prevalencia es del 10% y en los adultos afecta principalmente después de los 20 años de edad y tiene un pico de edad entre la tercera y cuarta década de la vida y afecta más a los hombres. Bueno, en la fisiopatología, la etiología de la dermatitis seborreica aún no está bien establecida. Sin embargo, tenemos estos cuatro factores que son los que juegan el rol para el desarrollo de la dermatitis seborreica. Estos son el componente infeccioso, la disrupción de la barrera cutánea, la hiperproliferación de la epidermis y el componente inflamatorio. Ya voy a hablar de cada uno de ellos. Bueno, en el primero, en el componente infeccioso, tenemos a la malacesia, previamente llamada Pityrosporum ovale. Este es un hongo saprofito presente en la piel sana. Un saprofito significa que es un microorganismo que necesita de los desechos de los otros organismos para poder alimentarse. En este caso, pues sería la piel. Y como existe en la piel sana, se cree que existe una predisposición para que la malacesia genere patogenicidad en las personas con dermatitis seborreica. Este es un hongo que tiene muchos tipos. Sin embargo, en los pacientes con dermatitis seborreica se ha encontrado que hay mayor concentración en la piel cabelluda de malacesia globosa y de malacesia restricta. Entonces, lo que sucede con la malacesia es que aquí tenemos la epidermis con el estrato córneo, que es la capa más superficial, y encima tenemos una capa secretora llena de lípidos, de células epiteliales muertas y de proteínas. Lo que sucede es que la malacesia libera unas lipasas y unas fosfolipasas que van a hacer una hidrólisis de los triglicéridos que están en esta capa secretora. Al hacer esta hidrólisis se van a liberar unos ácidos grasos saturados y otros insaturados. Estos ácidos grasos saturados van a generar un ambiente idóneo para que crezca y para que prolifere la malacesia. Y también los ácidos grasos insaturados van a ser unos ácidos grasos inflamatorios que van a generar la patogenicidad. De estos principalmente tenemos el ácido oleico y el ácido araquidónico. Estos generan unos eicosanoides proinflamatorios que son los que van a generar la cadena que ya vamos a ver más adelante. Entonces tenemos aquí el componente inflamatorio. En esta parte de la izquierda tenemos básicamente lo que les expliqué anteriormente, que es cómo la malacesia libera estos ácidos grasos que son proinflamatorios. Entonces, lo que sucede con estos ácidos grasos es que estimulan a las células dendríticas. Estas células dendríticas, por los Nod-like receptors, van a hacer un estímulo del inflamosoma y este inflamosoma activa la caspasa 1. La caspasa 1 activa la interleuquina beta que va a activar el resto de las citoquinas proinflamatorias. Y por otro lado, con los queratinocitos, estos van a estimular los Toll-like receptors en los linfocitos que van a aumentar los niveles de interleuquina 8, van a hacer un reclutamiento de los linfocitos y de los neutrófilos y una activación de una vía inflamatoria que es la NF-kappa beta. Todo esto se traduce en un aumento de todas estas citoquinas proinflamatorias que son la interleuquina 4, 2, 6, 10, 12, el TNF-alfa y la interleuquina 17. Y esto se traduce en una activación de los linfocitos TH2, los TH17, y en la piel lo que va a suceder es que va a haber una disrupción de la barrera cutánea. Vamos a tener una disminución de la queratina 1, la queratina 10, la 11, en las ceramidas y un aumento en los esfingolípidos.
Por último, tenemos estos dos componentes que son la hiperproliferación de la epidermis, que es simplemente una consecuencia de toda esta cadena inflamatoria que había mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, toda esta cadena inflamatoria va a generar un estímulo para que proliferen más queratinocitos. Y a su vez, con todo este proceso inflamatorio en la piel, va a haber una disrupción en la capa córnea. Entonces se va a perder la integridad de esta capa córnea, va a poder penetrar la malacesia y se va a poder perder agua y disminuir las ceramidas en la piel. Bueno, en las manifestaciones clínicas, la dermatitis seborreica es una enfermedad que tiene un espectro clínico muy amplio. Puede ir desde la forma más leve, que es la pitiriasis capitis, que es la caspa, hasta generar una eritrodermia seborreica con un compromiso de la superficie, con un mayor compromiso de la superficie corporal. Se caracteriza porque empeora con el estrés, con el consumo de alcohol y con el afeitado. Y las temporadas de frío y de verano pueden mejorar o pueden empeorar a los pacientes, esto depende de cada uno. Y también puede ser precipitado por la terapia de luz ultravioleta con Soralén. En las manifestaciones tenemos que son unas placas eritematoescamativas hiperqueratóticas, como vemos en esta imagen de la izquierda, con una apariencia oleosa y amarillenta, y afecta a las zonas seborreicas que ya había mencionado cuáles eran. Bueno, inicialmente tenemos el compromiso facial. Entonces, en esta imagen de la izquierda vemos cuáles son las zonas que más se comprometen en la cara, que son la zona de implantación del cuero cabelludo, la frente, la glabela, las cejas y el surco melolabial. En esta imagen tenemos un paciente que cumple con todo el compromiso de todas estas zonas, sino que tiene una dermatitis seborreica muy sutil con una descamación muy fina. Aquí vemos la descamación en la zona de la implantación del cuero cabelludo, en la frente, en la glabela, en las cejas, en el surco melolabial y también tiene un compromiso de la zona del labio inferior y mentoniana. Bueno, aquí tenemos otro paciente con un compromiso de la glabela, de las cejas y de la frente con unas placas eritematoescamativas. En este paciente está más marcada la descamación. Aquí vemos otra imagen también del compromiso de las mismas zonas, pero en este paciente predomina más el eritema. Bueno, algo importante que debemos tener en cuenta son los pacientes inmunosuprimidos. En estos pacientes vamos a tener un compromiso más abrupto y más extenso. También si nos llega a nuestra consulta un paciente con una dermatitis seborreica de novo, que nos debuta con una dermatitis seborreica con mucho compromiso y de manera abrupta, también debemos sospechar un VIH. Entonces, en este paciente vemos un compromiso de las mejillas, del dorso y las vertientes nasales, el surco melolabial derecho con unas placas eritematoescamativas. Otro compromiso puede ser la piel cabelluda. Entonces, aquí tenemos un espectro que va desde la pitiriasis capitis, que es es la forma más leve, la más común. Aquí tenemos un paciente con una placa eritematoescamativa más gruesa, más hiperqueratótica y también en esta imagen de la derecha. En la piel cabelluda hay un predominio por un compromiso temporo-occipital y puede ser asintomática o puede acompañarse también de prurito. Aquí tenemos otro paciente con un compromiso en la región cigomática, en la región frontal y en la piel cabelluda con las placas eritematoescamativas. Otra manifestación puede ser, otro compromiso puede ser en el tórax. En el tórax también se le llama la eczematis figurada medio torácica de Brock o el eczema petaloide. Se manifiesta con unas placas que son eritematoescamativas de forma ovalada, como vemos en estas imágenes. También se puede manifestar en el área interescapular o preesternal y pueden ser hipopigmentadas o tener un color pardo. Bueno, la dermatitis seborreica infantil, cuando compromete la piel cabelluda, se le llama la costra láctea. En algunas fuentes de literatura dice que la costra láctea puede ir desde hasta el año de edad, sin embargo, en otras fuentes dice que pues extienden un poco más la edad de presentación. Esta costra láctea se manifiesta con una escama gruesa, untuosa, como vemos en este paciente, con fisuras y con eritema. Puede comprometer pues el cuero cabelludo y esto se da por el paso transplacentario de estrógenos de la madre
al bebé y puede asociarse a dermatitis atópica. También la dermatitis seborreica infantil puede comprometer el área de pañal y expandirse por los pliegues y también puede generar una eritrodermia seborreica. Hay que tener en cuenta que la dermatitis seborreica infantil es autorresolutiva. En esta imagen de la mitad vemos un paciente con un predominio de compromiso en el cuero cabelludo con unas placas muy untuosas y en la derecha un paciente con compromiso facial en la zona de la glabela, las cejas, la frente y las mejillas. Bueno, otra forma es la blefaritis seborreica. Esta es una forma muy residuante que puede tener afectación periocular y se puede manifestar con un eritema sobre el borde libre del párpado superior y con descamación en las pestañas, como vemos acá. Bueno, el diagnóstico de la dermatitis seborreica es principalmente clínico. Sin embargo, en algunos pacientes, cuando tenemos dudas con otros diagnósticos diferenciales o cuando tenemos un paciente que no nos responde al tratamiento inicial, debemos realizar una biopsia. Entonces, aquí tenemos la imagen en la izquierda de la histología de la piel normal. Desde acá tenemos todas las capas de la epidermis y en la derecha vemos un paciente, la histología de un paciente con dermatitis seborreica. Entonces acá tenemos dos características. La primera es la paraqueratosis que se la señalé en este cuadrado, en este rectángulo azul. La paraqueratosis es cuando hay una retención de núcleos en la capa córnea. La capa córnea no debe tener núcleos porque es una capa de células muertas como vemos acá en la izquierda que no vemos ningún núcleo. Otra característica en este cuadro rojo es la hiperplasia epidérmica. Aquí vemos, a diferencia de esta imagen, que esta epidermis está muy engrosada. Otra característica que no es pues solamente de la dermatitis seborreica, pero que nos ayuda a diferenciar de uno de los principales diagnósticos diferenciales de la dermatitis seborreica, que es la psoriasis, es la esponjiosis o el edema intercelular. Eso se manifiesta con estos puntos blancos que vemos entre célula y célula, que vemos que hay un aumento pues en la distancia intercelular, a diferencia de esta imagen. Bueno, como dije ahorita, uno de los principales diagnósticos a diferenciar de la dermatitis seborreica es la psoriasis. Primero, debemos tener en cuenta que pueden coexistir y en este caso coexistiría como una pseudopsoriasis. Más adelante vamos a ver unas imágenes de la pseudopsoriasis. Una de las características de la psoriasis que ayuda a diferenciar es que los bordes son más delimitados, como vemos en este paciente con compromiso del cuero cabelludo y la frente, y en este paciente la mitad con compromiso del dorso de ambos antebrazos. Otra característica es que estos pacientes tienen una descamación más abundante y más plateada, al contrario de la dermatitis seborreica. También el patrón que tenemos de distribución de compromiso. Yo ya dije que la dermatitis seborreica pues compromete las zonas seborreicas y la psoriasis tiende, sin embargo, no es en todos los pacientes, pero tiende a comprometer más las zonas extensoras de la piel. Otra característica son los compromisos ungulares que podemos tener en algunos pacientes con psoriasis, no en todos. Aquí tenemos el ejemplo de una de las características. Uno son los pits ungueales, que son estos puntos que vemos en las uñas. Otra es la leuconiquia, que son las bandas blanquitas que vemos en las uñas. Otra característica son las máculas rojas en la lúnula. Otras es la onicodistrofia. Y también tenemos la traqueoniquia, que es un aumento o una alteración en la sensación de las uñas que se vuelven ásperas porque hay un aumento en la estriación longitudinal. Aquí tenemos imágenes de una sebosoriasis. Entonces, a favor de la dermatitis seborreica tendríamos que tenemos un compromiso con unos bordes que no están tan bien delimitados, al contrario con estas imágenes que les había mostrado. Y a favor de psoriasis tenemos que tiene un eritema marcado y que tiene unas placas mucho más gruesas. Otra herramienta que nos puede ayudar a diferenciar la psoriasis de la dermatitis seborreica es la dermatoscopia. Entonces, en la imagen vemos una dermatoscopia de un paciente con dermatitis seborreica. Aquí tenemos que se visualizan vasos arboriformes. Aquí vemos una ramificación de los vasitos. Y otra característica en la dermatoscopia es que hay descamación amarilla. En cambio, en la psoriasis vamos a ver en los vasos unos arcos rojos retorcidos, como vemos en estas imágenes señaladas con las flechas, con vasos glomerulares y la descamación es blanquecina en la dermatoscopia.
Bueno, otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta en la dermatitis seborreica infantil es la enfermedad de Leiner. La enfermedad de Leiner cursa con lesiones similares a la dermatitis seborreica. Estas inician en el cuero cabelludo, se extienden a la nuca, la espalda y hacia otras regiones. Lo más importante es que se acompañan de síntomas adicionales como diarrea crónica y susceptibilidad a infecciones porque se asocia a una deficiencia de C5. Otro diagnóstico importante es la rosácea. Con esta enfermedad también puede coexistir como pseudo-rosácea y aquí es importante tener en cuenta que cuando tenemos un paciente que se presente con las dos entidades, debemos tratar primero la rosácea y después tratar la dermatitis seborreica. La rosácea usualmente compromete la cara. En la rosácea se pueden apreciar pápulas y pústulas, lo cual no veríamos en la dermatitis seborreica. Aquí vemos una imagen en la derecha. Y también se puede manifestar con telangiectasias, como vemos en esta imagen de la izquierda, dependiendo de la fase en la que se encuentra el paciente. La rosácea afecta principalmente nariz, la zona malar y la zona perioral. Bueno, otro diagnóstico es la dermatitis de contacto. Con esta también puede concurrir las dos entidades o incluso generar una dermatitis de contacto como consecuencia a la alergia por la terapia de la dermatitis seborreica. En este caso, pues ayudarían las pruebas epicutáneas. El prurito es un síntoma importante en la dermatitis de contacto alérgica. El ardor es una característica de la dermatitis de contacto irritativa. Y otra característica que nos va a orientar es que en la dermatitis de contacto no vamos a tener ni descamación ni placas oleosas. En este caso, por la distribución de esta paciente, nos podría orientar a que sea una dermatitis de contacto por el níquel, por el uso de collares. Bueno, otro diagnóstico importante es la pitiriasis versicolor. Entonces, la pitiriasis versicolor se puede confundir con un eczema petaloide, que lo había mostrado anteriormente. La pitiriasis usualmente no tiene eritema y la dermatitis seborreica tiene una escama más gruesa. También se debe buscar los sitios de distribución de la dermatitis seborreica, o sea, compromiso de otras zonas. Y algo muy importante en esta imagen de la derecha, vemos el signo de Besnier o el signo de la uñada, que es cuando estiramos la piel, vamos a ver la descamación. Es cuando estiramos la piel o podemos también ayudarnos de un lenguas o la imagen, la hojita de este bisturí. Bueno, otro diagnóstico es la pitiriasis rosada. La pitiriasis rosada se caracteriza porque tiene un inicio abrupto, se acompaña también de la placa de Heraldo, que es una placa inicial que precede al resto de la erupción, es a la erupción diseminada. Esta placa puede ir de 1 a 3 centímetros o ser más grande y se caracteriza porque tiene un collarete descamativo periférico. Otra característica es que la pitiriasis tiene un patrón de distribución en árbol de Navidad en el tronco, con unas placas o unas pápulas inflamatorias. Bueno, también tenemos la tiña corporis. Las lesiones de la dermatitis seborreicas, cuando son anulares o arciformes, se pueden confundir con la tiña corporis. Aquí nos puede ayudar el KOH. La tiña es mucho más pruriginosa y se caracteriza porque tiene un borde activo, como vemos en esta imagen de la izquierda y acá también. Y también otra característica es que tiene un crecimiento centrífugo, o sea, va desde el centro hacia la periferia el compromiso. Bueno, otro diagnóstico es la sífilis. Primero debemos sospecharlo en una persona sexualmente activa, o sea, aquí es muy importante tener en cuenta el grupo etario. Otra característica es que la sífilis secundaria tiene unas lesiones maculares que son diseminadas y tienen afectación palmoplantar. Esa es una característica que no tiene la dermatitis seborreica. Otra característica que debemos buscar son las adenopatías en los pacientes, que vamos a ver pues en la sífilis secundaria, no en la dermatitis seborreica. Bueno, otro diagnóstico es el lupus cutáneo. El lupus cutáneo tiene tres fases. La primera fase es la aguda, que se caracteriza solo por eritema. La segunda es la subaguda, que es la imagen que vemos en la derecha, con unas placas eritematoescamativas. Y la fase crónica es el lupus discoide, que se manifiesta con placas atróficas y con cicatrización. Una característica importante a diferenciar es la fotosensibilidad, que las lesiones se pueden empeorar con la exposición solar y que el lupus cutáneo tiene un compromiso de zonas fotoexpuestas.
Otro diagnóstico es el pénfigo seborreico. El pénfigo seborreico también se llama pénfigo eritematoso. Esta es una variante rara del pénfigo vulgar. Se llama así porque también compromete a las áreas seborreicas, pero una característica a diferenciar es que se puede presentar con costras por una consecuencia de la ruptura de las ampollas, como vemos en estas dos imágenes de la derecha. Otra característica es el dolor y una herramienta diagnóstica que nos ayudaría a diferenciar sería la inmunofluorescencia, donde vamos a ver autoanticuerpos contra la desmogleína. Bueno, por último, otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta es la demodicidosis. La demodicidosis es una enfermedad por el parásito Demodex que afecta más a las mujeres y se caracteriza porque se presenta más con pápulas y pústulas, características que no vamos a ver en la dermatitis seborreica, y también se caracterizan porque a estas lesiones las precede un eritema pruriginoso. Bueno, para el tratamiento, entonces tenemos aquí en esta imagen los pilares de tratamiento que vamos a utilizar en la dermatitis seborreica. Estos son los antiinflamatorios y los antifúngicos. Los antiinflamatorios los podemos utilizar como inhibidores de la calcineurina o con esteroides tópicos, dependiendo del tiempo de tratamiento que vamos a utilizar con el paciente. Pero antes del tratamiento farmacológico, debemos hacer una educación al paciente. Debemos explicarle que esta es una entidad crónica que va a recurrir, que la meta es disminuir los síntomas, no eliminar la enfermedad. También debemos educarlo sobre la taquifilaxia, que es cuando ya el paciente no va a responder a la terapia que se daba anteriormente, y por eso es importante pues, lo que va a mencionar posteriormente sobre el cambio y el rote sobre los medicamentos, y también que el paciente se conozca a él mismo y entienda cuáles son sus precipitantes y qué factores lo pueden mejorar. Entonces, aquí yo clasifiqué el tratamiento en la dermatitis seborreica de piel cabelluda y el resto pues del cuerpo. Entonces, en el tratamiento de la piel cabelluda, la podemos clasificar en leve o moderado a severo. Cuando es un compromiso leve, podemos utilizar un shampoo antifúngico 2 a 3 veces por semana y revalorar el paciente al mes. Si el paciente no mejora, debemos añadirle a este shampoo antifúngico esteroides de mediana potencia diario hasta que remitan los síntomas o por 4 semanas. Ese también es el tratamiento inicial para la moderada severa. Si el paciente mejora con este tratamiento, o si el paciente con el compromiso leve mejoró con este tratamiento inicial, se debe dejar un tratamiento de mantenimiento con un shampoo antifúngico 1 o 2 veces por semana para evitar recaídas. Si el paciente no mejora con esto, ya se debe iniciar un antifúngico oral como itraconazol o ketoconazol por 7 días y revalorar el paciente a las 4 semanas. Si el paciente no mejora con ninguno de estos tratamientos, se debe reconsiderar el diagnóstico. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el grosor de la escama que tenemos en los pacientes. Si tenemos un paciente con una descamación muy gruesa, podemos ayudarnos de queratolíticos como los champús de ácido salicílico y alquitrán de hulla. El alquitrán de hulla ya no se usa tanto por el olor y porque tiene un potencial carcinogénico. Los ejemplos de los shampoos antifúngicos tenemos el ketoconazol al 2%, el isoconazol al 1%, el ciclopirox al 1%, el pitirionato de zinc al 1%, el sulfuro de selenio al 2,5%. Y la manera de usarlo es dejar 5 a 10 mililitros por 3 a 5 minutos y después retirar. Le podemos aconsejar al paciente que utilice buen acondicionador y que puedes utilizar también de medios a puntas el shampoo que utilizaba normalmente, porque los shampoos antifúngicos pueden secar mucho el pelo. Los efectos adversos que tenemos con los shampoos antifúngicos son la irritación, la sensación de quemadura y la taquifilaxia. Entonces, también es muy importante rotarle a los pacientes entre meses los shampoos por la taquifilaxia y por la resistencia que podemos generar en los antifúngicos. Bueno, para el tratamiento de la dermatitis seborreica del cuerpo, también lo podemos clasificar en leve o moderado a severo. Para el tratamiento de la dermatitis seborreica del cuerpo, que es leve, se puede tratar con un antifúngico tópico 1 a 2 veces por día y revalorar el paciente al mes. Si el paciente mejora, se puede dejar un antifúngico tópico 1 a 2 veces por semana como mantenimiento para evitar recaídas.
y si no mejora, se le debe añadir a este antifúngico tópico un esteroide de baja potencia 1 o 2 veces por semana hasta que remitan los síntomas o por 2 semanas. Si mejora, hacer el mismo tratamiento de mantenimiento y si no, intentar con inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus y revalorar el paciente a las 4 semanas. Si no mejora, nuevamente reconsiderar diagnóstico y ya si tenemos la dermatitis seborreica del cuerpo moderada a severa, podemos iniciar con un esteroide de mediana potencia 1 a 2 veces diario hasta que remita los síntomas o por 2 semanas con un antifúngico tópico, también 1 a 2 veces diario. Si mejora, podemos dejar tratamiento de mantenimiento con tacrolimus para tiempo prolongado 1 a 2 veces por semana para evitar recaídas. Y si no mejora, podemos utilizar tacrolimus 1 a 2 veces diario con un antifúngico y revalorar el paciente nuevamente a las 4 semanas. Si el paciente mejora, dejar este tratamiento de mantenimiento y si no, iniciar con antifúngico oral como itraconazol o ketoconazol por 7 días y revalorar el paciente a las 4 semanas. Nuevamente, si no mejora con esto, reconsiderar el diagnóstico y definir pues la pertinencia de biopsia. En los antifúngicos tópicos tenemos como ejemplos el ketoconazol al 2%, el clotrimazol al 1%, el sertraconazol al 2% y el ciclopirox al 0,77%. Para el uso prolongado podemos utilizar el tacrolimus al 0,1%, esto es el que más se utiliza, y también en la literatura mencionan crisaborol 2% y roflumilast al 0,3%. Por último, para el tratamiento de la dermatitis seborreica infantil y para la blefaritis seborreica se prefiere un manejo conservador, se puede utilizar vaselina o aceite mineral para retirar las escamas. En el caso de los niños, podemos retirarlo con cepillo de bebés y en el caso de las pestañas, en la blefaritis, podemos utilizar un copito Johnson. Y eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, duda. Muy buena revisión, felicitaciones. Muchas gracias, Doc. Bueno, en un momento que ya les voy a enviar también la lista de asistencia, ¿listo? Mafe Hernández, ¿alzó la mano? ¿Hay una pregunta? No sé si ahí me escuchan bien, Manuel. Él escucha como lejos. Espérame a ver. Mafe, ¿tienes alguna pregunta? Ah, bueno. Bueno, muy bien por la presentación. Este es un ¿Ahí tema se escucha que... mejor? Eso, sí, ahora sí se le escucha, Eduardo. Listo. Daniela, para que tengas en cuenta que, digamos, el lupus no es que siempre tenga la progresión de agudo, subagudo a crónico, sino que un paciente puede debutar, ejemplo, con un crónico, con subagudo, y que no tenga que necesariamente pasar primero con el lupus agudo. Digamos, también en la dermatitis seborreica, yo sé que hay varias escuelas que manejan el término de sebosoriasis, pero normalmente uno tiene que tratar de mirar si realmente es una dermatitis seborreica o si es una psoriasis, porque el manejo puede ser diferente. Y aparte de eso, porque hay pacientes que pueden entrar en eritrodermia tanto en dermatitis seborreica como en psoriasis. Entonces, obviamente, el manejo ahí va a ser completamente diferente. Es muy importante también la parte de descartar VIH en pacientes que tengan dermatitis seborreica pues severa. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y también el ketoconazol cada vez pues, oral es mucho menos utilizado, ya que es bastante hepatotóxico, entonces uno utiliza pues más que todo itraconazol, como tú decías. Pero el ketoconazol, pues uno ya está como en desuso, pues normalmente ya se está como dejando de utilizar. Eso era como lo único, de resto está súper bien la exposición, estuvo muy chévere. Gracias, Eduardo. Muchas Catherine, gracias. ¿tienes alguna pregunta? Catherine Hernández, ¿o también se te alzó? En el chat hay una pregunta. Andrea Alvear pregunta, no sé si escuché mal, ¿el crisaborol se usa en dermatitis seborreica? Yo por eso puse que en la literatura, porque la verdad pues no lo he visto nunca en la práctica clínica, sin embargo lo leí en unas partes y por eso lo puse que decía para el tratamiento prolongado. Y si quieren ahorita les comparto por el grupo la bibliografía. Ok, pues el crisaborol, hasta donde yo tengo entendido, llegó no hace mucho a Colombia. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y se utiliza en dermatitis atópica.
Pues seguramente como algunas de estas enfermedades inflamatorias comparten vías patogénicas, seguramente también se puede utilizar, pero ahorita está aprobado, es para dermatitis atópica como manejo para dermatitis atópica leve a moderada y como manejo también de mantenimiento porque tiene ventajas de que no tiene los efectos secundarios de los corticoides tópicos. Digamos que sería como un parecido al tacrolimus. Entonces, ya para finalizar, si no hay más preguntas, es muy importante, como decía Daniel al final de la presentación, la educación a los pacientes. En dermatología muchas cosas son crónicas y no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. Entonces, eso es muy importante y ustedes desde medicina general y atención primaria, pues van a ver con cierta frecuencia este tipo de enfermedades. ¿Listo? La dermatitis seborreica por lo general debuta en la adolescencia o en la adultez temprana. En el caso de que ustedes vean un paciente que nunca ha tenido dermatitis seborreica y a una gran edad empieza con dermatitis seborreica, siempre busquen alguna cosa. ¿Listo? Principalmente VIH, como lo decía el doctor Eduardo, y más si tienen compromiso en tórax, en genitales, en cuero cabelludo. ¿Listo? El término sebosoriasis, nosotros en mi escuela sí lo utilizamos clínica e histopatológicamente, cuando a veces es muy difícil diferenciar entre dermatitis seborreica y psoriasis, y también porque digamos que hay psoriasis que pueden ser exclusivas del cuero cabelludo, entonces como que eso digamos es difícil hacer ese diagnóstico, pero en mi caso sí lo utilizamos. En el manejo es muy importante educar al paciente respecto a cómo utilizar los champús. Estos son medicamentos de acción corta, eso significa que deben mojar el cuero cabelludo, dejarlo húmedo con el champú haciendo espuma en cuero cabelludo de 5 minutos y luego sí irse a bañar, porque si no hay ese contacto no van a mejorar, ¿listo? Entonces siempre tener en cuenta los champús que ayudan a controlar como la hiperproliferación de malacesia, como es el piritonato de zinc, el ketoconazol, bueno, el sulfuro de selenio, todos los que ya dijeron, que se pueden utilizar, se pueden incluso rotar. El ketoconazol creo que hace parte de PBS y también en casos que sean ya muy severos, que haya mucho prurito, descamación, eritema, apoyarse de los corticoides en loción o espuma, como el clobetasol. ¿Listo? O el bemerin, que es betametasona con ácido salicílico que ayuda a mejorar la descamación. Entonces, esta es una enfermedad que van a ver muy frecuentemente, que deben reconocer y que en caso de que no mejoren con esas primeras medidas tópicas, se deben derivar a dermatología, que es parte de los objetivos que tenemos aquí en el semillero, que todos ustedes aprendan como lo básico, cómo enfocarlo y cuándo es necesario remitir a dermatología. ¿Listo? Entonces, felicitaciones, excelente revisión y nos vemos en 8 días. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a Buenas todos. noches, gracias. Chao.